Isaías capítulo número 57, versículo número 15. Atención, iglesia, dice la escritura así. Dice: porque así dijo el alto. Está hablando de Dios, cualidades de Dios, el sublime y el que habita la eternidad. Esto es impresionante. Y cuyo nombre es el santo. Dice: yo habito en la altura y santidad. Escucha estas cualidades de Dios. Dice: yo soy y habito desde la eternidad, desde la santidad, y mi nombre es santo, dice la Biblia. Esto es muy importante, le decía yo a la iglesia en la mañana, porque nosotros no podemos bajar a Dios o bajar de rango a Dios en el buen sentido de la palabra. Dios no opera como nosotros, Dios no piensa como nosotros, Dios no se mueve en la misma esfera que nos movemos nosotros. Y eso hay que entenderlo. Dios opera desde la eternidad, desde lo santo, desde lo eterno. Esto quiere decir que Dios no se mueve igual que nosotros. A Él no está limitado por el tiempo como nosotros. Él no está limitado por el espacio como nosotros. Él no está limitado por la materia como nosotros. Dios es un Dios que opera en la eternidad. Su formato de creación es el Dios creador e increado. Tenemos un Dios que es desde el principio hasta el fin, o más bien desde el fin hasta el principio. Dios, es absoluto, es verdad, es espiritual, es real. Es un Dios que no se limita por el tiempo, es un Dios eterno. Pensando en esto, hay que entender de que entonces nosotros no podemos entender, valga la redundancia, a Dios con nuestro sentido natural. Porque nuestro sentido natural opera muy diferente a como Dios opera. Por eso cuando tratamos en nuestro sentido y nuestra razón entender cómo Dios actúa, cómo se mueve, cómo hace las cosas, nos quedamos como limitados y empezamos más bien a cuestionarlo. Porque nuestra mente finita, nuestras emociones, nuestro cuerpo no puede llegar hasta esa magnitud donde está Dios. Porque Él es eterno, Él es sublime, Él es todopoderoso, Él es el todo, dice la Biblia. Pensando allí, si esa es la posición de Dios, si esa es la oficina de operaciones de Dios, donde está Dios, donde actúa Dios, donde se mueve Dios, no podemos de ninguna manera por debajear la calidad y la clase de Dios que tenemos, pensando que Dios está en guerra con el diablo, le decía a la iglesia. Es una idea absurda, es una mala teología pensar que Dios está en pelea con el diablo o que el diablo le está haciendo guerra a Dios. Eso es una mala teología, porque Dios no tiene adversario. Amén. Diga conmigo: Dios no tiene adversario. Y usted lo nota en la Biblia. La Biblia nos enseña en Job que el diablo se presentaba ante Dios y que hablaban, tenían una conversación. Y Dios nunca ha estado en pelea con nadie, porque Él es absoluto, Él es poderoso. Pretender de que Dios está peleando con el enemigo es bajar de rango, por decirlo así, a Dios y ponerlo en el lugar del enemigo. Pretender de que Dios está en guerra es que Él no puede, o que sus fuerzas y su poder son igual a los del enemigo. Eso es una mala teología. Dios no está al nivel de nadie, o más bien nadie está al nivel de Dios. El Dios que usted y yo tenemos en el corazón, el Dios que usted y yo predicamos, el Dios que usted y yo oramos, es un Dios absoluto. Amén. Así que Dios no está al nivel del enemigo de ninguna manera. El enemigo sí está en guerra, pero no con Dios. El enemigo está en guerra con nosotros. El juego es sencillo. El enemigo ya tiene predestinado destrucción para él, pero él no quiere destruirse solo. Entonces él va a alar a todos los que pueda alar con él, para que sean destruidos con él. Pero él ya sabe su fin. Él no tiene cómo pelearle a Dios. Pero la guerra sí es con nosotros. La guerra es con nuestra carne, con nuestra manera de vivir, con nuestras concupiscencias. Ahí sí hay guerra. La ventaja es que nosotros tenemos un Dios que
es absoluto. Y Dios nos ampara, nos ayuda, incluso dice la Biblia que pelea por nosotros. Amén. Así que hay una seguridad de que cuando el enemigo se mete contigo, con tu familia, se mete con tus cosas, tú puedes ampararte en un Dios que no tiene contrincante. Amén. Por eso la Biblia dice, un versículo muy conocido pero no se entiende muy bien, que nosotros somos más que vencedores. No has ido a pelear y ya ganaste. ¿Qué le parece eso? ¿Quién te da las garantías de entender de que tú vas a pelear algo y antes de que pelees ya Dios dice, te di la victoria? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, la dimensión natural es como una línea recta. Una línea recta. La dimensión natural tiene un inicio y tiene un final. Escuche esto: un inicio y un final. Esto es lo natural, esto es lo que sabemos, lo que vemos. Pero la dimensión espiritual no opera como una línea recta con un principio y un fin. La dimensión espiritual es como un círculo que no tiene fin, que son ciclos que se renuevan. Por ende es muy alocado, por decirlo así, meter a Dios dentro de nuestra mente o tratar de entender a Dios con nuestra mente. Porque usted tiene un inicio y tiene un final. Dios no. Dios es un ciclo constante de eternidad. ¿Aló? Y allí es donde nosotros tenemos que operar, porque dice la Escritura que nosotros somos seres espirituales. Usted, aunque tenga una mente, un cuerpo, aunque se mueva en este mundo natural, el solo hecho de tener a Jesús dentro lo hizo usted espiritual, porque tiene un Dios poderoso. Su espíritu se aviva y tiene la capacidad de operar en el mundo espiritual o en el mundo natural, pero es un deseo y es una decisión propia. Si yo vivo bajo el razonamiento de un mundo que está limitado, o como hijo de Dios yo puedo tener acceso al mundo sobrenatural y de allí tomar todo lo que está como heredad para mí, dice la Escritura. Así que es mi decisión dónde decido vivir o a qué decido centrarme y creerle. ¿Cómo podemos atraer esto sobre nuestra vida? ¿Cómo podemos tener acceso a todo esto? Porque a mí me aterra, iglesia, escúcheme muy bien, me aterra que la Biblia diga cosas que no experimentamos, que la Biblia diga cosas que no vivimos, que en algún momento no tenemos acceso a ellas. Sabemos que operamos dentro de una voluntad absoluta de Dios y que no podemos mover esa voluntad, pero dentro de esa voluntad Dios dice cosas para nosotros que no vemos, que no experimentamos, que no tenemos acceso a ellas. Y el problema no es que Dios mintió o se equivocó. El problema no es que Dios de pronto se arrepintió de lo que dijo, de lo que quería hacer con tu vida. El problema es que nosotros no tenemos acceso a esas cosas porque solo nos quedamos en el plano de lo normal, de lo natural, de lo razonable, de lo que se ve en nuestros ojos. Así que es necesario entrar. Pastor, ¿cómo entro allá? A través de la fe. La fe es la capacidad de agradar a Dios. La fe es la capacidad de hacer que Dios sonría. La fe está compuesta no solo de un sentimiento de creer algo, sino que está compuesta de una acción que te lleva a impulsar a hacer algo que estás creyendo. Eso es fe. Hablaba el jueves de que a veces las personas que intentamos tener fe, intentamos creerle a Dios absolutamente todo lo que Él dice, pasamos como ingenuos, pasamos como tonticos, perdone la palabra, pasamos como personas alfabetas, porque tener fe es una cosa que no entra en la razón. Hablar que 2 más 2 son 4, eso es razón, pero hablar que 5 más 2 son 25 es algo loco. Para la mente de los discípulos, 5, ¿cómo era? 5 panes y 2 peces daban 7. Pero en la operación espiritual, 5 más 2 daban 25,000 aproximadamente. Eso es fe. Creer en algo que
tú no puedes ver, creer en algo que tal vez no has experimentado, pero yo decido por la fe creer en eso que no veo. ¿Para qué creemos en algo que tenemos? ¿Para qué te sirve la fe? Creer que cuando yo tenga voy a hacer, cuando yo tenga haré esto. Cuando tengas, ¿para qué vas a usar la fe si ya lo tienes? La fe es para traer lo que tus ojos no ven. La fe es para traer lo que ahorita no tienes, lo que ahorita te hace falta, lo que ahorita no estás viendo. Cuando tengas lo que has creído hoy, entonces ya no necesitas fe, necesitas es agradecer por lo que tienes. Así que la fe opera en lo que no se ve. Mi pregunta es, ¿qué no estamos viendo para que tengamos que empezar a creer? ¿Alguien está conmigo? Eso es fe. Y atraemos esa dimensión sobrenatural o espiritual sobre nuestra vida a través de la fe. La Biblia nos enseña que no podemos ser superficiales. La Biblia nos enseña que hay algo más allá de nuestros ojos, que tenemos que tener acceso a eso. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Está en el Padre Nuestro que todo el mundo se sabe. Dice la Escritura: venga tu reino. Nos llama, nos invita a traer el reino de Dios sobre nuestra vida. Y dice: y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que donde opera Dios, en la eternidad donde se mueve Dios, que lo que está en el cielo se haga real en mi vida, venga a mi vida. Que si Dios dijo algo, se cumpla en mi vida. Que si la Biblia dice algo, se cumpla en mi vida. La Biblia nos enseña a través de Jesús que lo que allá en el cielo se determina, se haga real en mi vida, que sea real. Yo no puedo creer ni pensar por un segundo que nuestra vida va a pasar de una manera normal y que todo lo que está escondido en esa Biblia, que es para mí, no se cumpla en mi vida. Que lo que está aquí, que es algo eterno, que es algo del cielo, se haga real en tu vida. Y esta oración la pasamos por encima, pero la Escritura dice: que venga tu reino, que se haga así como está en el cielo. ¿Qué dice el cielo de ti? ¿Qué dice el cielo de tu familia? ¿Qué dice el cielo de la situación que estás pasando? ¿Qué está diciendo el cielo? ¿Cuál es la realidad del cielo? Que es muy diferente a la de nosotros. La realidad del 2020 es que no hay, es que vamos a entrar en crisis, es que la enfermedad nos está acechando. La realidad es que cada día vamos de mal en peor. Esa es una realidad natural. Pero si escuchamos el cielo no está en crisis. El cielo no se ha quedado sin dinero. El cielo no se ha quedado sin recursos. El cielo está vigente. Pero la Biblia nos dice: llámalo, atráelo. Así que la fe no es una presunción. La fe no es para creer en algo que va a venir solamente. La fe no es para halagarnos por lo que pasó atrás. La fe es para ahorita. La fe es para aplicarla ya. La fe es para creerlo ya en lo que estamos viviendo. Y es lo que nos enseña la Escritura. Escuche lo que dice este versículo. Isaías 46, versículo 9 y 10. Y quiero enseñarle algo que para mí fue una revelación tremenda. Algo que me iluminó y que me cambió un poquito la manera de pensar. Y quiero que usted lo vea. Escuche muy bien, 9 y 10. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. El contexto de este capítulo es que Dios le está recordando al pueblo todo lo que Dios ha hecho por el pueblo. Y le dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice Dios. Yo soy absoluto. Versículo número 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que dice la Biblia, haré todo lo que quiero. Escuche esto, traducción viviente dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. ¡Ja! Tremendo.
todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Dios está diciendo, aquí solo hay una persona que puede predecir el futuro de lo que va a suceder. Ni los astrólogos, ni los brujos, ni los pastores, ni los ángeles, nadie, solamente Dios. Dios te está diciendo en esta noche, yo soy el que puedo ver el futuro. Yo sé lo que va a pasar con tu vida. Yo sé lo que va a pasar en este año, en el año que viene y en los años que te restan. Yo lo sé, dice Dios. ¿Sabes por qué lo sé? Porque en el plano donde yo me muevo, yo puedo hacer lo que quiera. Yo hago lo que quiera. Yo hago lo que deseo. Yo hago mi voluntad sobre la creación. ¿Esto qué quiere decir? Escuche esto. Nosotros los seres humanos tenemos un principio y avanzamos hacia una recta final. Pero Dios no opera así. Dios opera desde el final hasta el principio. Repito, Dios opera desde el final hasta el principio. Nosotros operamos desde el principio hasta el final. Si Dios empezó a escribir tu historia desde adelante hacia atrás, cosa que nuestra razón no entiende, es como que usted empiece un libro y lo empiece desde el final hasta el principio, algo así. Imagínese a Dios escribiendo toda tu historia, pero no empezando por el principio como cuando naciste, sino empezando como terminaste. Y como Dios opera diferente, entonces Él dice, yo puedo decirte cuál es el futuro, porque yo escribí tu final. Yo escribí tu final. Yo escribí mi propósito en ti. Yo dije a dónde ibas a llegar. Yo fui el que lo escribí. Para darle a entender mejor esto, que para mí me sorprendió mucho, yo quiero que usted vea la siguiente imagen. Esta imagen es la radiografía de un personaje bíblico llamado José. Y aquí usted va a ver, ojalá lo alcance a ver bien todo. Si no, ya le haces un zoom a la cámara a los que están en Facebook. Esta es la radiografía de la vida de José. Aquí usted nota cómo empezó José y cómo terminó José, o el plan de Dios sobre su vida. Si usted nota, la vida de José tiene altos y bajos, como la vida de todos nosotros. Pero si yo, John Wilder, fuera a escribir la vida de José, incluso cuando hice esta gráfica, yo empecé por el principio. Yo empecé con Génesis capítulo 37 del 1 al 5, que fueron los inicios de José, y le puse ahí 17 años inicio de José de esta historia. Yo empecé por el inicio y fui estudiando y llegué hasta Génesis 41 a los 30 años de José. Ahí llegué. Esa fue mi manera de poder describir la historia de José. Pero según el texto, Dios no opera de esa manera. Dios empezó al contrario desde Génesis 41 y empezó a escribir hacia atrás. Mi propósito con José es que sea gobernador, para que salve al pueblo de Israel. Ese es mi punto de partida. El punto de partida de Dios es tu punto final. Así que Dios empieza al contrario. Génesis 41, Génesis 37, Génesis 41, Génesis 37, Génesis 37, Génesis 39, Génesis 37 al 1, al 5. Así que esto es tremendo, porque si Dios preside el futuro, predice el futuro, es porque Él ya estuvo en el futuro. Y el futuro dice que José iba a ser un gobernador. ¿Aló? ¿Está conmigo? Claro que para ser José y llegar a ser gobernador hay muchos altibajos. Pero ¿sabe qué me sorprende de José? Que cuando José estuvo en dos picos más bajos de su vida, porque todos llegamos a un punto bajo de nuestra vida. El primer pico fue cuando fue esclavo y estuvo en la cisterna. El otro pico, que creo que fue un poco más abajo, fue cuando estuvo preso injustamente. Pero si algo me sorprende
de los procesos que podemos pasar como hijos de Dios. Si algo me sorprende de tener la capacidad de creerle a Dios, es que usted nota que cada vez que José pasaba algo difícil en su vida, la Biblia decía, los versículos que están ahí anotados: pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Pero estaba en la cárcel, pero Dios estaba con José. Estuvo preso, pero Dios estaba con José. Estuvo en la cisterna, pero Dios estaba con José. ¿Por qué Dios lo acompañó en el proceso? Porque aunque la cárcel no es muy buena, porque aunque la cisterna no es muy buena, Dios sabía que era un proceso, que su fin no era la cisterna ni la cárcel. Su fin era llegar a ser gobernador. Vamos, levánteme la mano porque me están dando ganas de predicar. Yo no sé si has pasado por la cisterna, pero ese no es tu fin. El fin es el que Dios declaró para tu vida en el nombre de Jesús. Y si tú tienes el mismo Dios que yo tengo, la Biblia dice en Salmo 100 que nuestro Dios es bueno. Y ese Dios bueno planeó, ese Dios bueno dibujó, ese Dios bueno ya tiene tu final. Y si Dios es bueno, yo no puedo creer que tu final sea malo. Tu final es bueno. Por eso dice la Biblia que son los mejores los planes de Dios que los tuyos, porque los tuyos son limitados, pero los de Dios trascienden. Los de Dios nos llevan a otra dimensión, a otros planes, a otros sueños. Y aunque tengas que pasar por la cisterna, aunque tengas que pasar por momentos difíciles en el trabajo, en la familia, en lo que estés pasando en este 2020, he venido a decirte que tu fin no es la cisterna, que tu fin no es la cárcel, tu fin es el propósito de Dios. Y quiero decirte que cuando estés en el peor momento de tu vida, Dios está contigo. Dios preside el futuro. Dios empieza por el fin. A Dios nada se le ha escapado de las manos. Mire, entienda algo. Dios es bueno. Usted no puede seguir teniendo dudas que tiene un Dios que no es bueno. Dios es bueno. Cuando usted entiende el plan, o por lo menos aspira a entenderlo y a llegar al plan de Dios para su vida y su familia, usted no puede recibir nada que no sea bueno de parte de Dios. ¿Sabe? La cisterna no era buena, pero era necesaria. Cuando vienen momentos difíciles a su vida, tal vez esa situación no es buena, pero es necesaria. El tema no es lo que viene, porque somos personas con altos y bajos, y así va a ser toda la vida. Yo he tenido picos demasiado bajos y también he tenido picos muy altos. Pero si algo tengo que tener presente, y usted presente, es que ese no es tu final. Jamás tu final va a ser un pico bajo. Jamás. Porque tenemos un Dios bueno. Diga conmigo: yo tengo un Dios bueno. Aunque pasemos por las duras y las más duras, tenemos un Dios bueno. Vamos, levante su mano y diga conmigo: yo tengo un Dios bueno. Y para eso se necesita fe, para tener acceso a esta dimensión, de entender como entendía José, que cuando estuvo en la cisterna, cuando estuvo y fue vendido como esclavo injustamente por sus hermanos, porque las traiciones, los dolores, las cosas feas vienen por la gente más cercana, lo hemos enseñado. Cuando pasamos las duras y las maduras, como pasó José, José entendía que ese no era su final. Nunca, jamás Dios va a permitir algo, como se dice allá afuera: Dios aprieta pero nunca ahorca. ¿Lo ha escuchado o no? Pasará las duras y las maduras, pero Dios estará contigo. Jamás veas la derrota o la transición que estás llevando como un final. Es un proceso, es un camino que tienes que pasar, pero no es tu final. Tu final ya fue escrito por Dios.
Dios le habló a Abraham y le dijo: mira, todo lo que mires será para ti. En otras palabras, Dios es un Dios de planes. Le dijo a Abraham: planea, y lo que tú estés dispuesto a planear será para ti. Dios ya planeó. Dios no se le escapa nada de las manos. Tenemos un Dios bueno, misericordioso, que nada se le ha escapado de las manos. Hay algo que nos espera en el futuro, pero en la eternidad Dios ya lo hizo con nosotros. ¿Usted puede creer esta cosa extraña que le estoy diciendo? Dios ya lo hizo por ti. Pastor, para terminar, ¿qué se hace en la cisterna? Oiga, qué complicado es predicar cortico, ¿yo? Pero todos estamos aprendiendo, amén. Antes uno predicaba 1 hora, 2 horas, y ya no se puede. Hay que comprimirse. Para terminar, yo entiendo que el plan de Dios es perfecto. Entiendo que Dios ya escribió desde atrás, desde adelante hacia atrás. Pero pastor, estar en la cisterna es duro. No tener nada que comer en estos tiempos de pandemia es duro. Perder el trabajo es duro. ¿O no? Dejar de contar con lo que podías contar algo es duro. Los niños, duro estar metidos en la casa. Los padres sin trabajo. Los que los ha tocado el COVID, ya sea personal o en un familiar. La vida nos cambió a todos. Y no podemos desconocer que la cisterna es un lugar duro. Y es parte del proceso. Pero sabe una cosa, Dios es tan bueno que la cisterna, escuchaba yo el otro día que estaban debatiendo el tema. ¿Para qué es una cisterna? ¿Para qué era la cisterna? ¿Para echar agua? ¿Por qué la cisterna no estaba llena cuando metieron a José? ¿Por qué no se ahogó en la cisterna? Si la cisterna fue creada para que estuviera llena de agua. A veces pensamos que lo que nos está pasando nos va a matar, pero Dios calculó todo tan bien que dice la Escritura que tú no vas a pasar nada que no puedas soportar. Vamos, levante su mano, diga conmigo: jamás el Dios bueno que yo tengo me va a permitir pasar algo que yo no pueda soportar. Dele un aplauso al Señor, por favor. Uno de mis versículos favoritos, Salmos 27:13. Colóquese de pie, por favor, para ya sentir que ahora sí tengo que acabar. Ese reloj me tiene. Mi versículo favorito es uno que un pastor que amo muchísimo en Costa Rica decía mucho, y lo tomé, lo agarré para mí. Y es Hebreos 10:39. Yo soy de los que no retrocedo. Aunque esté en las que esté, yo soy de los que no retrocedo. Pero otro versículo que desafía mi fe y que me desafía cuando me encuentro en la cisterna, cuando me encuentro en la cárcel. Aunque yo sé que Dios está conmigo, aunque yo sé que ese no es mi final, ese no es mi destino, la cisterna, pero pasar la cisterna es difícil. Así que ¿cómo planteamos poder pasar la cisterna? Esto se hace con fe. Y el salmista decía, Salmos capítulo 27, versículo número 13, decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si esperas, aguarda. Si confías, aguarda en Jehová. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Sabe? La cisterna, llámele COVID, llámele 2020, llámele problemas, llámele lo que le llame usted en su vida, lo que por donde usted se esté enfrentando en este momento.
Pero pongamos que el 2020 ha sido nuestra cisterna, que nos han apretado pero no nos van a ahogar, porque tenemos un Dios bueno. Pero en esa cisterna no solo basta que vengas al culto y que yo te diga de parte de Dios: Dios está contigo, porque tú lo sabes. Quizás alienta tu corazón saber de que Dios ya planeó tu futuro y que Dios empezó contigo desde adelante hacia atrás. Pero la cisterna es dura, pastor. Y aquí el salmista nos regala una revelación tremenda y dice: ahora en la cisterna que estoy, porque él estaba sometido a miedo, a persecución, a cosas muy difíciles. En la cisterna David dice: hubiera yo desmayado. Esto es poderoso. Hubiera yo desmayado. O sea, David fue al pasado y se dio cuenta que esta no era la primera vez que estaba en una cisterna, que esta no era la primera vez que sufría una enfermedad, que esta no era la primera vez que estaba pasando situaciones difíciles, que esta no era la primera vez que pasaba una crisis. Y David se recordó y dijo: un momento, yo antes he estado en una cisterna y yo no desmayé en esa cisterna. ¿Por qué voy a desmayar ahora nuevamente en este momento difícil? ¿Por qué? Si hubiera yo desmayado atrás en las crisis, en los momentos difíciles que pasé, en eso difícil que me sucedió atrás, que lloraste, que mejor dicho, procesos difíciles que hemos atravesado, ¿por qué no desmayaste? Dice David: hubiera yo desmayado si no creyese. Tiempo presente continuo. Yo no desmayé en el pasado porque yo creo en el presente que algún día veré la bondad de Jehová. Lo que estaba diciendo es: yo entiendo que hasta el día de hoy estás en este lugar, estás viéndolos a través de Facebook, estás en la casa de Dios, estás escuchando el mensaje, te dispones a creerle a Dios, a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes que atrás pasó algo igual, similar o peor de lo que estás pasando, y no caíste, no desmayaste y sigues de pie porque tu presente continuo estás creyendo, estás aferrado a lo que Dios dijo, estás aferrado a lo que Dios ha prometido para tu vida. Y dice David: yo no caí antes porque estoy creyendo que en algún momento voy a ver la bondad de Jehová. Eso es lo que me hace estar de pie y no desmayar, que mi fe es suficiente ahora, no mañana, no atrás, no el lunes, no el domingo. Ahora tu fe presente te dice en medio de la cisterna que en algún momento vas a salir de ella, que en algún momento vas a ver la bondad de Jehová. David decía: yo estoy en esta cisterna, pero yo sé que en algún momento voy a salir. Aquí le quiero hablar a alguien y decirle: tu fe debe ser suficiente para creer que en algún momento las cosas van a cambiar. Y el que tiene fe, capítulo 14, versículo 14, el que tiene una fe en medio de la cisterna, conociendo todo este panorama que le he explicado, si tienes fe, tienes que aprender a guardar en Jehová. Tienes que aprender a esforzarte en medio de la cisterna. Tienes que aprender a que tu corazón se aliente. Tienes que aprender a ser agradecido, a estar alentado, a esforzarte. La cisterna no puede drenar tus fuerzas. La cisterna, la enfermedad, no puede drenar tu fe. No puede. Si estás esperando, hoy te digo de parte de Dios: aliéntate, 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 aliéntate. Si realmente esperas, si realmente crees, esfuérzate y aliéntate. ¿Qué es alentarse, pastor? Es descansar, es dejar de estar agitado, es reposar en medio de. ¿Sabe? Yo no le estoy hablando cosas o ignorando lo que está pasando en el mundo. Sé que las cosas están mal y sé que van a estar peor, pero yo decido, usted decide si vive en el plano natural, como le explicaba ahora, donde cada vez va a haber menos, o si usted se remonta a través de la fe a vivir en lo sobrenatural.
Si tienes fe, que se aliente tu corazón en esta noche. Si tienes fe, que te esfuerces en esta noche. Que salgas de aquí con fuerza, con aliento, con esperanza de que aunque todo va a estar peor, Dios estará con su pueblo. Esa es mi esperanza, iglesia. Levanta tus manos. Padre, yo bendigo esta noche a la iglesia. Te doy gracias, Señor, porque de una manera sencilla hablas a mi vida, me confrontas. De una manera muy puntual, Señor, tú nos empujas a no ser cristianos normales o cristianos promedio, Señor, sino que tú nos empujas a creer por más, a ir por más, a creer en fe, Señor, por lo que no vemos, por lo que no tocamos, por lo que no sentimos, por lo que no está pasando ahora. Te doy gracias, Señor, por la iglesia donde estamos, porque yo sé que aquí hay fe. Aquí hay fe suficiente para creerte, para soportar, para avanzar, para alentarnos, para esforzarnos. Padre, en esta noche no permitas que salgamos de este lugar sin estar alentados, sin recibir tu palabra que dice que tenemos un Dios que preside el futuro, que tenemos un Dios que hace lo que quiere. Al Dios del imposible levantamos nuestras manos. Al Dios todopoderoso, en Él descansamos. Vamos, descansa, iglesia, descansa. Aliéntese. Quizás esta semana ha sido difícil para ti. Ha venido mucha opresión, ha venido pruebas, ha venido dificultades, malas noticias. Vamos, aliéntate, 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 aliéntate. Aliéntate en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, ministranos, ministranos. Ministra a la iglesia en el nombre de Jesús. Creemos en el Dios que hace lo que quiere, en el Dios que escribió nuestro final. Nos alentamos en ti, Jesús. Nos alentamos en ti, Señor. Oh Espíritu de Dios, levanta tu voz con fuerza y dilo: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Aliéntese tu corazón. La cisterna no es tu fin. Toda la gloria. Sí, Señor. Tuyo es todo el honor. Gracias, Jesús. Dios de lo imposible, te adora. Ahí está Dios levantándote, ahí está Dios levantándote. Ahí está Dios renovando tus fuerzas. Aliéntate, aliéntate, aliéntate. Esfuérzate. Aliéntate a través de la fe, a través de su presencia. Sí, Señor. Tuya es toda la gloria. Amén. Tuyo es todo el honor. Levanta tus manos. Padre, yo bendigo la iglesia. Declaro que esta semana que empieza será una semana de éxito, donde verás a Dios actuar en tu vida.